antes de alejarse con su balde y su pescadito. Me imagino realmente estar en situaciones difíciles, ¿no? Donde no hay agua para beber porque el agua está contaminada, donde no tienen una sábana con que abrigarse, su ropa se los ha llevado el río, no tienen realmente las plantas, sus chacras han sido afectadas, no hay los productos. Qué difícil, de verdad, ponernos en los zapatos de quienes están pasando momentos difíciles. Y de hecho, hablando de Madre de Dios, hablamos también de la pérdida de 18 millones de soles en cultivos de papaya, justamente como consecuencia de las inundaciones. Los agricultores del río Tambopata, de hecho, están organizados, según lo ha señalado Salvador Mestanza González, dirigente de la Asociación Agroforestal Acuícola de la Interoceánica Sur de Madre de Dios. Qué largo el nombre de esta organización, ¿no? Pero él señala que aproximadamente 18 millones de soles se pierde por ser arrasado sus sembríos de papayas. Habrían invertido un promedio de 12.000 soles por agricultor, obviamente con la esperanza de cosechar, pero que estas se perdió porque el agua los arrasó. Bueno, ya está Daisy Padilla, con ella estuvimos por Madre de Dios algún tiempo recorriendo y creo que la agricultura es una de las alternativas, al igual que la pesca, pero bueno, en esta vez han sido seriamente afectados. Daisy, muy buen día. ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenos días. Cierto, Madre de Dios, a pesar de que la agricultura solamente sería el 1%, el 90%, el 99% es minería, pero las personas que se dedican a la agricultura han salido muy afectados en estas últimas lluvias y el desborde del río. Pero hay que resaltar, INDES hizo una visita con Defensa Civil y ellos mencionaron que ya estas personas sabían de que estos lugares son de alto riesgo, inclusive ayudado a gestionar algunas cosas para que se puedan trasladar a otros sitios antes de que esto llegara, pero las personas es muy difícil de que entiendan. En este momento están en situación muy complicada y creo que se debería de tomar muy en serio que la autoridad dé una orden que deben de salir de ahí, no dejarlos por su propia cuenta si es que no quieren salir de ahí. Bueno, este tema de las inundaciones, en el Perú siempre tenemos ciclos del año donde estamos pasando emergencias, ¿no? Viene la helada, en la sierra, ¿no? Claro. Y en la zona de la selva, las inundaciones, ¿no es cierto? Pero digo, por un lado las autoridades anuncian, pero ¿por qué no ejecutan? Y la pregunta. Ellos hacen la investigación, dicen que es en zona de riesgo, invitan a salir de ahí, que puedan migrar a otros sitios por el riesgo que hay, pero es que las personas están acostumbradas, tienen de repente sus casas, tienen sus sembríos y es muy complicado que salgan, tienen que tomarlo como una orden y una fuerza a sacar a las personas de ahí y ponerles en otro sitio, porque si nos damos cuenta en este tiempo, todos los que han sido afectados es una situación, ya está en una extrema pobreza porque no tienen nada para comer, lo han perdido todo y segundo que puede convertirse en un foco de infección por el mismo clima que es cálido. En estas aguas pueden volverse como cochas, claro, como pozos, los zancudos. Ahí viene el tema del paludismo, la malaria, la hepatitis, en fin, hay una serie de enfermedades endémicas que se dan especialmente en estas zonas tropicales, más aún si hay razón, digamos, de contaminación, y que de por sí en esta zona hay contaminación, hay contaminación por varios aspectos. Así es. Pero bueno, hablemos de otro tema. Instalarán equipos en aeropuertos para evitar la salida de oro ilegal del país. ¿Ah? ¿Por qué lo coloco esta información? Porque esta noticia se difundió indudablemente a través de la Policía Nacional, la Fiscalía. Ellos señalan que en los aeropuertos van a instalar esto, y lo mencionaba, los aeropuertos dicen a ellos en Cusco, Juliaca, Arequipa y Lima, pero no lo mencionan a Madre de Dios. Y yo estoy recordando el incidente que observamos cuando nos encontrábamos en el aeropuerto de Madre de Dios. Quizás se les ha olvidado escribir ahí el nombre, no mencionan a la madre de la zona de oro. Es increíble porque... Quiero pensar eso, que se les olvidó. Es increíble porque recordarás cuando asaltaron a este empresario que tenía 10 kilos de oro legal, no era ilegal, que había declarado y que estaba obviamente trasladándose al aeropuerto para justamente arribar el vuelo a Lima
con la mercadería de 10 kilos de oro. Pero ¿qué pasó? Pasó que lo asaltaron. Lo asaltaron llegando al aeropuerto. Sí, pero ahí se decía que mucho la complicidad de los policías, la complicidad de los pocos policías, 2 o 3 policías que habían en el aeropuerto de Madre de Dios. Y esto conllevó a que esos alumnos que habían ido a visitar Tambopata, que fueron en un viaje de promoción, resultaron muy asustados y nosotros casi ahí también llegamos, ¿no? Bueno, llegamos realmente en el momento, digamos, picante todavía, porque el susto y todo el pánico todavía estaba en el momento. Lo cierto es que lo más, digamos, que llama la atención, un aeropuerto donde circula gente importante, bueno, gente, digamos, en general, porque van a ver la reserva, van a ver el oro, turistas. Lo asaltaron a este señor y entraron por la puerta ancha del aeropuerto a la pista, y en su propia camioneta del hombre que portaba la mercadería, pues lo llevaron hasta el final del aeropuerto y ahí lo dejaron amarrado de brazos y pies, manos y pies, y se fueron con la mercadería. Sí, y lo curioso es que en el propio aeropuerto, por un lado, estaba abierto el portón, pero por otro lado no hay ni una sola cámara de seguridad. Ahí va mi preocupación. Así es, los delincuentes entraron como Pedro por su aeropuerto y se llevaron el oro. Pero lo que sí hay que agradecer a Dios, y esto tiene que haber sido la mano de Dios porque no puede haber sido de otra manera, es que estos alumnos, varios que habían ahí, más de 30 alumnos, 75 alumnos en la cocina del restaurante, porque eran bastantes, estaban comiendo, tomaban su jugo, y las balas habían caído allí en la misma zona y no había hecho daño a ninguno. Eso tiene que haber sido... nuestras cámaras registró los casquillos de las balas de guerra. Registramos los forados que hizo estas balas en el propio restaurante del aeropuerto. En realidad, bien por la tranquilidad, digamos, de que no sucedió cosas mayores con los estudiantes, los profesores y los turistas. Pero bueno, dejemos... Muy bueno el tema, muy bueno. Seguro que va a funcionar. En estos aeropuertos ponen cámaras de seguridad, pero sobre todo más seguridad y también erradicar la corrupción, porque desde ahí parte que los policías estén también mejor pagados y estén más seguros y estén más atentos, porque si no mejoramos eso de la corrupción, seguirá pasando. Vamos a trasladarnos ahora al norte de nuestro país. Vamos a pasar de Madre de Dios, vamos a Piura. Nos comenta la noticia que sembrarán 100.000 árboles para proteger a la población de la radiación solar. Ya, pero esta es una nota muy bonita, muy positiva. Esto se hace pensando en el mundo, esto se hace pensando en nuestros hijos de mañana que necesitarán tener un mundo vivible todavía. Entonces, esta es una buena causa, aquí hay que sumarnos todos. Bueno, Wilfredo Rodríguez, gerente de Medio Ambiente, Población y Salud, ha dicho que los piuranos deben evitar exponerse al sol, inclusive no más de 20 minutos. En realidad, él lo está viendo más por el tema de la radiación solar para la gente, pero nosotros lo estamos mirando que esto puede, obviamente, este tipo de trabajo tiene mayor beneficio, porque no solo es proteger de la radiación solar, sino es cuidar el medio ambiente. Y hablando de cuidar el medio ambiente, hay una noticia que me parece en el marco de las empresas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de empresas peruanas que apuestan por una mejor gestión ambiental. Según el último reporte hecho por la organización promotora Forest en el 2013, señala que 24.414 cadenas de custodia destinada a fabricantes, procesadores y comerciantes de productos forestales certificados, 1.172 certificados de bosques. Esto me parece interesante, Daisy, porque se estaría organizando desde el lado privado comités de custodia. Evitar un poco la deforestación ilegal, la tala ilegal de árboles. Un árbol se puede derribar con una motosierra en menos de 5 minutos, pero un árbol, para tenerlo, digamos, en condiciones de madurez, puede pasar 20 años. Así es, sí. Y en este caso los empresarios han tomado conciencia que se debe de empezar a cuidar. Oye, habría que preguntarle al público en sus distritos cómo está el tema de por ejemplo, del reciclaje, ¿no? ¿Cómo están cuidando el medio ambiente? Hay tachos de basura, su municipalidad se preocupa,
cómo está la limpieza. Habría que preguntarle al público, ¿no? Que llamen y nos den sus opiniones, qué podemos difundir y si podemos visitar sus distritos, cómo está funcionando eso. Habría que conocer. Pero por eso es importante resaltar al sector formando las brigadas de protección y cuidado al tema del medio ambiente y en este caso de la tala ilegal de árboles. Eso nos parece sumamente importante. Hay que recordar que, por ejemplo, la región San Martín tiene aproximadamente 500 denuncias que obra en manos de 2 fiscales, de la fiscalía que está en Yurimaguas y de la fiscalía que está en Rioja, de la cual obviamente se ha sancionado con pena de cárcel a uno de ellos, pero eso no es lo suficiente. Creo que hay más trabajo por desarrollar en el cuidado del medio ambiente.